Barbiana no eran más que 4 casas dispersas por el bosque, a 500 metros de distancia entre sí, y una pequeña iglesia. Había sido parroquia y todavía lo era desde el punto de vista burocrático y administrativo. Pero el arzobispado de Florencia había anunciado su cierre, ya que la montaña estaba despoblándose y no tenía sentido enviar un párroco allí. Según ellos, la solución obvia era mandar un sacerdote como Don Milani y así quitárselo de encima, como un exilio. En Barbiana no había carretera, no había luz ni agua, el correo no llegaba hasta allí y no había teléfono. Llegó a la estación de Vicchio en el tren de las 2 y le pregunté si necesitaba un taxi, como era costumbre, ¿sabes? Me dijo que sí, que iba a Barbiana. Como llevaba una maletita, me ofrecí para llevársela, pero me contestó: mire, no necesito su ayuda, limítese a llevarme a Barbiana. Respondí: está bien, como quiera, póngase cómodo. Don Milani se baja del taxi. Recorre a pie los 2 kilómetros que le separan de la remota iglesia. Este curioso sacerdote ya se hizo notar en su anterior parroquia. Había creado una escuela popular nocturna. En Barbiana, pronto se encuentra con los niños del lugar, hijos de campesinos y agricultores. Es entonces cuando se da cuenta de la necesidad de crear una escuela. Él fue quien convenció a los padres para que nos llevaran allí. Él estuvo hablando con ellos y les convenció. Todo fue idea suya. Seguramente nuestros padres hubieran preferido ponernos a trabajar, creo yo. Llegó como un ave de presa, ¿sabe? En cuanto supo que una nueva familia había llegado a su parroquia, ¿qué hizo? Aquella misma tarde vino a casa de mis padres para hacerles entender la importancia del asunto. Y este chico dijo qué va a hacer con él. Envíele inmediatamente a la escuela. Así que al día siguiente me encontré en la clase de Don Milani. Al principio, para dar confianza a los padres, Don Milani creó, de acuerdo con ellos, una escuela técnica de formación profesional que posteriormente preparaba para la obtención de un diploma de diseñador industrial. Enseguida las asignaturas se diversificaron y se hicieron más generales. La escuela gratuita permitía a todos los niños continuar su educación escolar, que por entonces solo era obligatoria hasta los 11 años de edad. Lo de Barbiana no se parece en nada a un colegio. No hay pupitres ni pizarra. La clase se hace al aire libre desde abril a octubre y en invierno en el presbiterio. Al principio hay 6 alumnos, luego 12, luego 20 y más aún a medida que la escuela adquiere una sorprendente reputación. En Barbiana no hay suspensos y todo el mundo está capacitado para los estudios. Pronto, niños de los pueblos vecinos como Vicchio, San Martino, Campestri, Ponteaseve, etc., acuden a casa del cura. Me habían suspendido en el Instituto del Estado, así que no tenía alternativa. O me iba a Barbiana o dejaba de ir a la escuela. Algo no iba bien porque de los 5 años de primaria tuve que repetir 3 cursos, primero, tercero y quinto. Fui al pueblo de San Lorenzo para incorporarme a la escuela secundaria, que duraba 3 años. Pero al segundo año me echaron por malas notas. Cuando acabé la escuela elemental, estuve un año con los salesianos de Borgo San Lorenzo. Y mi nivel de preparación era nulo. Tenía un par de asignaturas pendientes y me vine durante el verano a Barbiana para recuperarlas. Al final la experiencia me gustó tanto que me quedé varios años más. Yo nací en el sur de Italia. Luego mi familia vino a la Toscana en 1952. 2 años después murió mi padre, y por mediación de un sacerdote me llevaron allí arriba, porque mi familia no tenía medios para mantenerme. No había otra opción.
O dejabas los estudios después de la primaria o ibas a Barbiana. Y Barbiana era la única a nuestro alcance, la única escuela no elemental de la zona, o sea, la única escuela secundaria a la que se podía llegar a pie. ¿Se tarda mucho en llegar a Barbiana? Sí, está a 1 hora y media de camino, pero era como dar un paseo. Y antes tampoco era muy duro andar durante 1 hora y media. Hoy es más difícil, claro, pero en aquellos días era fácil. Cuando volvía por la noche los animales me hacían compañía. Lobos no, porque no había, pero había lechuzas y mochuelos con esos ojos tan grandes. Siempre había lechuzas y cárabos entre los árboles. Yo les oía mientras andaba y hablaba con ellos. Ellos ululaban y yo les respondía. A veces incluso me paraba 5 minutos para hablar con una familia de esas aves. Había algunas que conocía y me quedaba allí un rato por la tarde a charlar con ellas antes de volver a casa. Él iba a la escuela incluso cuando nevaba. Fíjese, con nieve y todo. A veces se quedaba allí a dormir. Iba en bicicleta y cuando había mucha nieve la dejaba por el camino y seguía a pie. La zona estaba cubierta de hierbas altas y húmedas, así que cuando había niebla o nieve siempre llegaba mojado. Un día cogió una hoz y se puso a abrir un camino hasta Barbiana, hasta la mismísima entrada, arriba del todo. Así podía ir en bici y no mojarse. Dejó todo el camino despejado y llegaba a la escuela seco. Me acuerdo que era un sábado por la tarde y se presentó en mi casa. Mi padre y mi madre le dicen, este es el chico. Pero papá, digo yo, papá, yo no voy de ninguna manera, no quiero estar dando vueltas de un lado a otro. Fue un sábado por la tarde. Me acuerdo porque mi padre tenía la tarde libre. Los sábados por la tarde no trabajaba y se quedaba con mi madre. Y allí estábamos todos juntos hablando con don Lorenzo. Y él dijo, en fin, entonces vendrás a la escuela. Empezarás el lunes. ¿Qué digo el lunes? Mañana mismo. Pero papá, dije yo, si mañana es domingo. Por favor, mamá. Pero no hubo manera, tuve que empezar aquel mismo domingo. Los únicos deberes que teníamos en Barbiana consistían en estudiar bien y mucho, los 7 días de la semana. Para nosotros no había domingos ni festivos. La razón de estudiar 12 horas al día y 363 días al año radicaba en el hecho de que era necesario recuperar los siglos de retraso cultural en el campo. La escuela de Barbiana no era una escuela aburrida, porque nunca hubo 2 días iguales el uno al otro, ni ninguna clase igual a otra. Había clases de astronomía. A mí me parecían fascinantes porque, para empezar, eran las más fáciles de entender. Había que estudiar el cielo y para llegar a la escuela había que hacer una caminata de 2 o 3 horas, así que había mucho tiempo para observar el cielo. Don Milano decía a menudo, no es que no tengan cultura, es que tienen otra cultura. Y me señalaba, tú cuando hablas de los árboles dices, los árboles. Mis alumnos nunca dicen los árboles, dicen el cerezo, el peral, la vid, etc. Y no es lo mismo. Tú solo dices los árboles. Casi se puede decir que me engañaba, pero de una manera positiva. Sabía, por ejemplo, que me encantaban los motores.